Muy amados hermanos y hermanas, pues nuevamente con ustedes, ya es jueves 8 de octubre del 2020. La verdad es que ya está concluyendo la semana. Damos gracias a Dios porque nos hemos podido ver a través de esta plataforma. Gracias a Dios por los medios de comunicación. Bendito sea nuestro Señor. Quiero recordarles el tema general de la semana es hambre y sed de justicia, causas de la Reforma Protestante. Y tenemos un versículo lema que está en Mateo 5, versículo 6. Y bueno, el tema de hoy se titula La secularización en la Reforma. Y estoy segura que es un tema que también les va a encantar. Así es que, adelante, pastor. Cuando hablamos de secularización, nos estamos refiriendo a ese proceso en el cual la religión se va colocando en el ámbito de la responsabilidad individual y familiar, y ya no tanto en el ámbito de la sociedad y mucho menos en el ámbito del Estado. En la Edad Media, el Estado llegó a ser el rector de la religión en todos los ámbitos. Las religiones se hicieron de Estado. En el caso del cristianismo, con Constantino y más adelante con sus sucesores, la Iglesia quedó supeditada al Estado como un apéndice suyo. La Iglesia era un instrumento de gobernabilidad para el Estado. Más tarde, con el derrumbe del Imperio Romano, en Occidente, la Iglesia se sacudió la tutela del Estado y entonces dijo, bueno, como yo represento a la mayoría de la población y además soy transnacional, pues yo tengo superioridad sobre el Estado. Y entonces sobrevino lo que se llamó la Guerra de las Investiduras, en donde la Iglesia trataba de dictarle al Estado sus normas, aduciendo su autoridad divina. Y por su parte, los gobernantes de cada Estado trataban de sacudirse la tutela de la Iglesia e incluso subordinarla. Al fin y al cabo, el Señor de la Tierra era el gobernante. En esa lucha, la Iglesia fue perdiendo dimensión espiritual para tomar dimensión terrenal. Y la religión dejó de ser, sobre todo en el cristianismo, una experiencia de encuentro con Dios para transformarse en una uniformidad social. Se era cristiano porque todos eran cristianos y porque esa era la religión del Estado. Incluso cuando la Reforma Protestante empezó, el arreglo al que llegaron los primeros protestantes con el imperio fue donde el príncipe fuera protestante, la población podría ser protestante. Y donde el príncipe no fuera protestante, la población tendría que ser de la religión del príncipe. Fue precisamente eso contra lo que protestaron los que hasta esa época todavía no se llamaban protestantes. Protestaron porque dijeron, bueno, esa no es la idea. La idea es que haya libertad de culto en forma general. Pero en la práctica así fue. Los protestantes que vivían en tierras de un príncipe no protestante emigraban a un principado protestante para poder ejercer su fe. Porque la religión era de Estado. Eso se prolongó y todavía hoy existen iglesias de Estado. Sin embargo, vino un proceso de secularización a raíz de la Revolución Francesa. En ese proceso de secularización, el Estado se separó de la Iglesia. Y el Estado se hizo laico. Hoy la mayor parte de los estados occidentales son laicos. Sin embargo, muchos estados, sobre todo en el mundo musulmán, la religión es de Estado.
Sin embargo, el proceso de secularización en Occidente ha sido un proceso constante, permanente, a veces con pequeños retrocesos, a veces otra vez hacia adelante, pero ese proceso es constante. ¿Qué papel juega la reforma en la secularización? Es decir, en la separación entre iglesia y Estado, en la separación entre la sociedad y la iglesia. Todas las religiones tienen necesidad de establecer lo sagrado. Hay lugares sagrados, hay tiempos sagrados, hay personas sagradas. Incluso hay religiones que tienen animales sagrados. Esa necesidad es con el objeto de poder demarcar el territorio en donde la religión se ejerce con toda su intensidad. El protestantismo no. El protestantismo surge como un movimiento eminentemente secularizador, entendiendo que el tutelaje de la iglesia por parte del Estado la prostituyó. Y entonces, separar la iglesia del Estado es el mejor camino para purificarla. Por eso la separación de iglesia y Estado fue siempre una demanda protestante, y un protestante como Juan Jacobo Rousseau lo propuso en el contrato social. La secularización es una necesidad espiritual que Jesucristo mismo estableció cuando se encontró con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le decía: oye, es que ustedes, los judíos, dicen que lo sagrado, el lugar sagrado está en Jerusalén. Y nuestros antepasados dicen que el lugar sagrado está aquí, en el monte Gerizim, en Samaria. Jesús le dice: mira, la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ojo, recordemos que para Juan, verdad es Cristo, en espíritu y en Cristo. De esa manera Jesús se nos perfila como el primer secularizador, y la iglesia primitiva no solamente estuvo independiente del Estado, sino el Estado la consideró su enemiga, porque era profética. Cualquier iglesia que se considere cristiana debe ser profética, claro, y capaz de señalar al Estado sus errores. Sin embargo, el maridaje con el Estado fue siempre una de las consignas de la jerarquía eclesiástica que recibía canonjías de los poderosos. El movimiento protestante descubrió la santidad de la vida común. Que ser santo no significa recluirse en un monasterio, ni significa renunciar a la vida conyugal, ni significa apartarse de una sociedad pecaminosa. Un cristianismo de invernadero que crece en una cúpula que le ampara de un ambiente pecaminoso. No, el cristianismo genuino se da ahí, en donde el pecado florece. Claro. Jesús nos lo puso con toda claridad en su parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y el verdadero cristiano es el que es capaz de crecer en medio de la cizaña. De tal manera que el protestantismo se convirtió en una fe capaz de crecer en una sociedad adversa. El cristiano en una sociedad no cristiana es el trigo que florece en medio de la cizaña con el poder de Dios. Y entonces, aquel amor escondido que la Reforma reveló, el amor de Dios, se convierte en el instrumento para vivir en una sociedad de diferentes. En una sociedad en la que
puede y debe haber de todo. Claro. Cristianos, no cristianos y contra cristianos y anticristianos. Y el cristiano capaz de vivir en ese ambiente es precisamente el trigo de Dios. Claro. Ese trigo limpio que el Señor fortalece para que viva en amor, no en controversia, en amor, no en perseguir al distinto, en amor, no en hostilizar al que no practica nuestra fe. Y entonces, profetizar como auténtico profeta que anuncia el reino de Dios y denuncia el pecado, el amor como una ética para toda la sociedad. No podemos vivir en una sociedad polarizada, ni en una sociedad en donde haya odios o rencores o cuentas por cobrar, sino una sociedad donde el amor al prójimo sea un valor supremo. Y esa es la sociedad que los cristianos proponemos a los no cristianos, porque a todos conviene, porque a todos garantiza libertad, porque a todos garantiza un lugar en la sociedad. Así, protestantismo y secularización representan dos movimientos que van paralelos en el mismo sentido. Una sociedad de puertas abiertas, de mentes abiertas, de corazones abiertos. Oremos. Amoroso Dios, nuevamente, Señor, Dios grande del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, Padre, te damos honra y, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la podemos escuchar, Padre. Y ahora, Señor, que hemos escuchado precisamente que tenemos que aprender a ser fieles, Señor, en medio de este mundo. Tenemos que aprender, Padre, a amar a nuestro prójimo, a dar testimonio, Señor, de tu amor y de la fortaleza que tú pones en nosotros. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe para seguir transitando por este mundo, Señor, con tu presencia. Ayúdanos, Señor, a perdonar cuando nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a tenerle paciencia a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos. Que tu amor en nuestro corazón, en nuestra vida, sea manifiesto, Señor, en todo tiempo y en todo lugar donde cada cristiano tenga que convivir. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Dios, porque nos orientas y gracias, Señor, porque estás con nosotros. Bendice a tu pueblo, mi Señor, y no permitas, Padre, que nos apartemos de ti bajo ninguna circunstancia, que podamos seguir siendo fieles a ti, fieles a tu palabra, fuertes y firmes para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Definitivamente aprendemos mucho con estos temas. Y bueno, pues gracias a Dios que podemos escudriñar su palabra. Y ahora quiero anunciarles el tema del día de mañana, viernes 9 de octubre del 2020. Y se llama Pertinencia Actual de la Reforma. Y recuerden que nuestro tema general de la semana, que ya mañana concluye, pues se llamó Hambre y sed de justicia, causas de la reforma. Y no se les olvide que tenemos un versículo para memorizar, que es Mateo 5:6. Y bueno, pues entonces estamos invitados para el día de mañana. El Señor les bendice.